Marion, estás como nosotros. Buenas noches, ¿cómo te va? Querido Javier, me da muchísimo gusto saludarte y por supuesto a todo el auditorio en una jornada histórica, una jornada compleja y bueno, pues Sí. Lista para lo que vayamos a analizar. No, bueno, a ver, Marion, me interesa mucho tu voz porque parte de la formación periodística, ahora sí que hiciste parte de formación periodística en México, pero también hiciste parte de la formación periodística en Argentina, en donde, bueno, pues empezaste esta maravillosa carrera de periodista deportiva. Y me interesaba mucho eso, tuviste muy de cerca a la hinchada argentina, tuviste muy de cerca el fútbol argentino. Y creo que nos puedes decir perfectamente con conocimiento de causa lo que significa Diego Armando Maradona y lo que es en los estadios, en las hinchadas, insisto, en los niños, sobre todo por el haber vivido en Argentina, muy cerca del fútbol, Marion. Una primera impresión de eso. Es indudablemente una pérdida muy sensible en la historia del fútbol, Javier Risco, porque sabrás que el talento de Diego Armando Maradona es absolutamente innegable. Pero más allá de lo que sucedió dentro del terreno de juego, es una persona o era una persona que marcó también la narrativa popular en una época muy complicada para Argentina, en medio de la época en donde se suscitó la Guerra de las Malvinas, aquel partido que se vivió en el Estadio Azteca, en donde vivimos, o bueno, quienes lo vivieron más bien, tuvieron oportunidad de presenciar dos de los goles más significativos en la historia del fútbol. Y Diego Armando Maradona, una figura íntimamente ligada con los medios de comunicación, ¿no? Desde que fue cebollita en Argentinos Juniors y hacía lo que se conoce en aquel país como truquitos al medio tiempo. Desde ese momento vivió un escrutinio público muy importante, lo cual lo elevó a niveles altísimos de conocimiento popular. Y el día de hoy me parece que lo despedimos en paz. Sin embargo, me parece que hay muchos otros ejes de análisis dentro de la narrativa popular de lo que significa Diego Armando Maradona, ¿no? La imagen del pibe de Fiorito, pero que posteriormente escaló socialmente y se convirtió en un hombre que falleció como millonario, sin embargo comprometido con muchos ideales, peleando contra el poder, pero también muy cuestionado por sus situaciones fuera del terreno de juego, y ahí es en donde yo creo que tenemos que marcar una pauta muy interesante y cuestionamientos importantes sobre la exigencia hacia los ídolos y la hipocresía también del público, ¿no? De una parte pidiendo ser ejemplar, pero del otro lado también adorando ese lado irreverente, ese lado que salía de la norma, en donde nunca había guión para él, y es en ese sentido en donde se convierte en un personaje absolutamente complejo, viviendo tantas problemáticas, pero Sí. también momentos tan gloriosos, que creo que hoy por hoy cada uno de nosotros pues recuerda lo que más le gusta o lo que más le conviene de Maradona, y eso es lo que le convierte en una persona y en un personaje que ya salta al culto, ¿no? En donde nos olvidamos a veces del lado humano de una persona como esta. No, creo que lo dices muy bien y creo que la separación, Marion, entre el hombre y el jugador se viene haciendo no desde hace un año, ni desde hace 5, ni desde hace 15, cerca de 20 años, 20, 25 años de el insistir justamente en esta separación. Si hablas de Diego Armando Maradona llegando en Boca Juniors, después lo que hizo en el Napoli, lo que hizo por supuesto en el Mundial, si lo cierras específicamente a los metros cuadrados de una cancha, pues seguramente, Marion, nos desviviremos en elogios, nada más. Y en alegrías, en elogios, en repetir hazañas, en ver lo que significaba, en ver cómo se echaba el equipo. Pero cuando salen de esos metros cuadrados de la cancha, pues sí, creo que queda este análisis, y lo acabas de decir muy bien, en donde los ídolos se ponen en la balanza de la vida pública, de la vida social, de la vida familiar, de la vida también de los excesos. Esta diferencia, y bueno, ya hoy seguramente la han leído nuestros propios televidentes, esta frase de con Diego iría hasta el fin del mundo, pero con Maradona no daría ni un paseo. Es parte también de esta dicotomía, Marion.
Es que no cabe la menor duda, Javier Risco. A ver, cuando el Napoli se cambió en 1987, gracias a Diego Armando Maradona, alguien se acercó al cementerio de la ciudad y escribió un mensaje a los muertos. Y dice, no saben lo que se perdieron. Eso significó Maradona para el Napoli. Y eso seguramente se lo podremos decir a generaciones futuras. No saben lo que se perdieron. Y eso tiene una carga tanto positiva como negativa. Lo que podemos rescatar indudablemente es que Maradona tampoco tuvo un acompañamiento en cuanto a la construcción de la figura, como lo pueden tener el día de hoy los ídolos. Fue un tipo hecho a su medida, un tipo que se salía del guión, y que eso también lo hace un ídolo único, un ídolo irrepetible, y que en la eterna comparativa con Lionel Messi, en ese sentido tiene una particularidad en donde no ha sido construido, en donde no ha sido parte del maniqueísmo, pero en donde también, justamente por lo mismo, surgieron permisividades y surgieron situaciones en donde nuevamente se pone sobre la mesa justamente este cuestionamiento de dónde se para el ídolo y dónde empieza la persona, dónde empiezan los cuestionamientos, más allá de la situación con las drogas, por ejemplo, en donde es una situación muy lamentable para él y una situación personal, pero no podemos dejar de lado las situaciones en donde él comenzó a afectar a otras personas, ¿no? A las menores de edad, a las mujeres que fueron víctimas de abuso. Y ahí yo creo que más allá de cuestionar a la persona, tenemos que cuestionar a las ideas que existen detrás del endiosamiento de las personas que se ubican en la esfera pública. Qué interesante. Y yo creo que ahí pues ese es el tema de Maradona, ¿no? O sea, nos va a polemizar por el resto de los tiempos. Absolutamente, Marion. Pues mira, nos interesaba este análisis bastante balanceado y sabemos que lo íbamos a tener contigo, Marion. Hoy es un día muy importante, el día, por supuesto, para erradicar la violencia contra las mujeres, y sé también que es una bandera en tu agenda personal. Y me interesaría cerrar esta conversación, Marion, justamente con una reflexión en el mundo del deporte. En el mundo del deporte, centrémonos particularmente en México, el camino recorrido, lo que se ha logrado y todavía lo que falta, por ejemplo, para impulsar el fútbol femenil, para impulsar a deportistas de alto rendimiento, mujeres. ¿Qué decir? Y para despedirnos de esta plática que no podía ser un tema que podíamos evitar, Marion. Muchas gracias por ponerlo también sobre la mesa, Javier Risco. En ese sentido, creo que es muy importante que recordemos la importancia de la representación, la importancia de que ahora viene la liguilla del fútbol femenil, de lo que significa como horizonte profesional para las mujeres el poder insertarse en una esfera considerada históricamente masculina, y en donde también creo que tenemos que cuestionar la prevención de situaciones de riesgo para las mujeres, en donde ponemos a los ídolos. Yo no estoy diciendo que los ídolos que agreden o que incurren en situaciones de violencia no puedan volver a insertarse en la sociedad, pero sí tiene que existir un castigo social y un camino de prevención en donde poco a poco empecemos a entender que las personas somos integrales y que lo que vemos de los ídolos son 2 horas a la semana en la televisión. ¿Cuántas del resto de las horas estamos evaluando en términos de lo que son como personas y de su responsabilidad respecto del lugar que ocupan en la esfera, en la esfera pública? Y eso va más allá del fútbol, y creo que tenemos que ser mucho más vigilantes justamente para evitar situaciones de ídolos como Maradona, donde a largo plazo también me parece que por esa figura de ídolo terminamos permitiéndole muchas situaciones que en otras circunstancias no se hubieran permitido. Y reitero, esto no es una cuestión personal con Maradona, sino que tiene que ver con las figuras que representan los ídolos deportivos y lo vigilantes que tenemos que estar, no únicamente en esta esfera, sino en muchas otras, ¿eh? Puede suceder en el cine, en la música. Sí. Y creo que ahí tenemos que trabajar mucho en esta agenda pendiente. Bueno, pues Marion, te agradecemos de verdad esta noche y esta plática, el haber estado con nosotros. Sabes que seguimos tu trabajo desde siempre. Gracias, Marion Reimers, por estar con nosotros esta noche. Al contrario, Javier, un fuerte abrazo.